¿Qué tal, señoras y señores? Gracias, Honduras, por permitirnos ser parte de su domingo. Nosotros estamos felices de que llegue la hora, las 10 de la noche cada domingo, para estar aquí con ustedes, sostener un conversatorio con invitados especiales que siempre aportan datos, informaciones, testimonios, análisis que nos ayudan a entender por qué pasan las cosas. Con los protagonistas de la vida nacional nos encontramos cada semana y me aprovecho de su generosidad para, en nombre de los espectadores, obsequiarles una caricatura que elaboro en vivo, como en esta oportunidad, que empiezo a esbozar mientras empiezo a conversar con una personalidad de la política hondureña que recientemente dio el salto al protagonismo de primera línea en el Parlamento hondureño, diputado del Partido Anticorrupción, conocido por sus ejecutorias públicas desde la barra de abogados anticorrupción. El abogado Rafael Virgilio Padilla nos hace el honor de acompañarnos. Estoy muy honrado de recibirle, abogado Padilla. Muchas gracias, Darío. Al contrario, como te dijimos cuando hiciste tu invitación, me siento honrado por estar en tu programa y participar en él. Muchas gracias. ¿Me permite hacerle una caricatura aquí en vivo? Con todo gusto. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre que puede salir de una caricatura aquí? Bueno, fíjate que cuando hablaste de la caricatura, me vino a la mente que lo importante no es lo externo, sino quizá reflejar lo que uno es desde adentro, desde la entraña. Entonces vamos a ver si al final refleja lo que yo siento de mí mismo. ¿Qué siente de usted mismo? Bueno, siento pues alguna transparencia, sencillez, lo que aspiramos a hacer. Fíjate que uno no es lo que es, uno es lo que aspira a ser, porque todo ser humano tiene defectos, tiene cosas animales que son amainadas o aminoradas por la inteligencia. Todos tenemos la pasión, los celos, tenemos el hambre, los instintos puramente animales. Pero si nosotros fuéramos nosotros mismos, realmente nos desbordaríamos a portarnos como personas salvajes. En cambio, la inteligencia detiene toda esa pasión, detiene toda esa intensidad y nosotros nos comportamos como seres civilizados. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, por esa razón, uno no transmite lo que es, sino lo que aspira a ser. Uno aspira a ser moderado, uno aspira a ser cortés, uno aspira a ser valiente, uno aspira a ser las cosas que no es uno. Entonces, en ese sentido, uno tampoco es un acto, sino que todas las personas son la suma de actos. Yo no te puedo juzgar a ti por un comentario o por un diálogo. Te tengo que juzgar a ti por una sucesión de eventos que dan al final lo que verdaderamente es Ángel Darío Vanegas. Igual espero que tengas esa reciprocidad por mí y me juzgues por la diversidad de episodios de mi vida y no por uno solo. Por ejemplo, una persona se emborracha, pero no por emborracharse una vez vamos a juzgarlo como un borracho, sino por una sucesión de actos de embriaguez, o la valentía igual, o la bondad igual, y todas las cosas de la vida. Muy bien. Magnífica explicación me ha hecho. ¿Qué valores defiende usted? Bueno, básicamente nosotros defendemos lo que hemos sido. Vengo de una familia de clase media, donde había mucha transparencia en la mesa a la hora de conversar con mi abuela. Ahí comíamos todos y éramos una familia donde se permitía que cada quien virtiera su opinión y era muy alegre la mesa. Nosotros, o yo quisiera transmitir el valor de aceptar la diversidad, aceptar la tolerancia. Ya que estamos en la política, siempre me he puesto a pensar de que Honduras somos todos. No podemos nosotros imponer una manera de pensar y hay que entender que en el mundo político al menos Honduras es los nacionalistas,
por muy mal y por muy sórdidos que parezcan ser. Hay que amarlos como son, o los liberales, o los de Libre, o los de cualquier otro partido. Hay que entender a amar la diversidad. Y quisiera transmitir esa disposición a aceptar a todas las personas como verdaderamente son y hacer un esfuerzo por entenderlas. ¿Quiénes han sido los grandes referentes en su formación? Bueno, en primer lugar, mi padre. ¿Su padre? Yo no fuera nadie sin mi padre. ¿Quién más? Mi abuela, doña Julia, mi madre, mi hermano que falleció, Juan Fernando. Y estoy muy... siempre fui muy impresionado por Sócrates de Atenas y las derivaciones de él. Me encanta un conferencista oriental que se llama Nuri Krishnamurti. Y me han gustado los valores de los Estados Unidos de América, básicamente, los padres de la patria estadounidense, Washington, Benjamin Franklin, y los que hicieron posible con su talento hacer ese gran país. Se me olvidan las cosas porque uno ha recorrido tanto, pero también es muy importante señalar mi sólida formación católica en el Instituto Salesiano San Miguel. ¿Usted es pariente del exalcalde Padilla Sunseri? Sí, somos parientes muy cercanos y además de ser parientes crecimos juntos. Crecimos casi como hermanos en el techo de nuestra abuela, doña Julia Valenzuela de Padilla. Muy bien, lo sospeché por dos cosas, por el apellido y por el mismo peinado. No, bueno, sin comentarios. Muy bien, esas son de las cosas que debo de apreciar a la hora de dibujar a un invitado. Claro. Por supuesto. Abogado Padilla, ¿cómo se le ocurrió meterse a la política para ser diputado? Bueno, es una pregunta que me he hecho yo mismo. Y viendo en lo profundo de mi ser, siempre me reconocí como un ser político. Siempre me reconocí como una persona sensible a la realidad. ¿Perteneció a algún partido tradicional antes? No, nunca. Hice el esfuerzo por ingresar a la política. Como primera iniciativa, quise ser nacionalista. Y estuvimos en algún momento en una convención del Partido Nacional en Santa Rosa de Copán. Luego, pero no se pudo porque no encontré eco de alguna manera, no encontré una resonancia que me permitiera a mí sentirme nacionalista. Luego lo intentamos con el Partido Liberal, luego lo intentamos con éxito en la candidatura independiente de doña Doris Gutiérrez que pudimos obtener, y luego de un pequeño problema con el licenciado Ricardo Álvarez, ingresamos al Partido Anticorrupción tocándole la puerta al ingeniero Salvador Narrala. Aprovecho la oportunidad para decir de que el Partido Anticorrupción es prácticamente el ingeniero Salvador Narrala y todos estamos agradecidos por la posibilidad que nos dio de participar en la política. ¿Qué representa el PAC? El PAC representa un esfuerzo para hacer lo que yo llamo, y eso es una cuestión muy personal, antipolítica. Un esfuerzo por ingresar en la vida pública ciertos valores como transparencia, profesionalismo, lucha anticorrupción y sensibilidad por los necesitados. ¿Es algo más que una reunión de amigos alrededor de una estrella de la televisión? No. El ingeniero Salvador Narrala lo ha dicho en múltiples ocasiones que él no es un hombre de amiguismo, no es un hombre de tertulias, es un hombre abnegado al trabajo, que es uno de los grandes valores de él, y se ha rodeado de personas que intentamos impulsar los valores que él representa: humanismo, transparencia, lucha anticorrupción, y los valores que informan la Constitución de la República. ¿Cómo han sido estos primeros meses, un año y un poco más en el Congreso? Muchísimo aprendizaje. Verdaderamente
cuando el PAC tuvo la oportunidad de ocupar ciertos cargos en la junta directiva, ciertos acercamientos con los que están en el poder. Creo, y valorando para atrás, creo que no había la capacidad de ninguno de nosotros, más que las buenas intenciones, de poder manejar con acierto los distintos y gigantescos intereses que se manejan a lo interno del Congreso Nacional. El PAC ahora es un partido que está preparado, que tiene cierto aplomo que le ha dado la experiencia y que le permite potenciarse como una fuerza que sí puede resolver problemas. ¿En qué creen? Creemos básicamente nosotros creemos en el profesionalismo y en el desinterés del poder y la codicia por el dinero, que es lo que tiene Honduras abocada en una vorágine de corrupción y de afán de ser, afán de nombre, afán de poder, afán de autoridad, que solo crean en el hombre y en la mujer insatisfacción permanente. Han estado los diputados del PAC, son 12 o 13, 13, ¿no? 13. ¿A la altura de las exigencias de sus muy críticos electores? Algunas veces sí, algunas veces no, otros sí, otros no, pero nadie puede ser juzgado, como te dije, por un solo acto. El Partido Anticorrupción se mantiene sólido alrededor de los valores del partido, alrededor del ingeniero Salvador Narrala, y creemos que de mantenerse así, el PAC ya va a poder llegar al próximo proceso electoral como una fuerza competitiva, una fuerza con posibilidad de triunfo. No queremos ser un partido para que se quede pequeño o enano, queremos un partido que se potencie para ganar. ¿Qué hace falta para llegar a eso? Bueno, mantener una conducta de unidad alrededor del ingeniero Narrala, una conducta compacta alrededor de los jefes de bancada, hacer un esfuerzo por hacer democracia en lo interno del partido, que es muy importante, porque nadie puede decir soy demócrata si no tiene actos de democracia. Nadie puede ser valiente si no tiene actos de valentía. Nadie puede ser bondadoso si no tiene actos de bondad. De tal manera que el partido debe fortalecerse en su ejercicio democrático interno. ¿Es cierto que usted es el compañero incómodo? No me siento así. Nadie es esclavo si no se siente esclavo. Nadie es incómodo si no se siente incómodo. Yo me siento muy cómodo al interno del partido, tengo grandes amigos, hemos hecho, ha habido una renovación en mi vida personal, en el sentido de las relaciones nuevas que hemos construido, y vamos a luchar por el partido, siendo leales al ingeniero Narrala, siendo más leales aún a los valores del partido, que eso es lo verdaderamente importante. Por eso el partido tiene potenciación, porque es un partido con valores y vamos a luchar por esos valores. ¿El Congreso está bien dirigido? Está muy bien dirigido. Yo creo, fuera de las diferencias políticas y culturales de hacer políticas con el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, creo que por su experiencia, por su edad, creemos que ha podido controlar y mantener cierto orden a lo interno del Congreso que permite su funcionamiento. Discrepamos radicalmente con el doctor Mauricio Oliva, quizás en algunas formas de distribución de recursos, distribución de protagonismo, distribución de poder. Sin embargo, el Congreso ha salido adelante. Este es el diálogo que sostengo en este domingo con el honorable diputado del Partido Anticorrupción, el abogado Rafael Virgilio Padilla, en honor a quien también estoy aquí elaborando una caricatura cuyos detalles vamos a continuar después de una pausa. Les invito a que continúe con la frecuencia de Canal 5, El Líder. Vanegas es el encuentro dominical después de Noche de Gala por Canal 5 El Líder para todo el país en nuestra frecuencia. Síganos también a través de Televicentro HD. Pídalo a su distribuidor de sistema de cable en todas las comunidades
del país. También les invito para que disfruten de nuestro programa en cualquier momento en el sitio de internet de esta emisora de televisión que difunde su imagen y su sonido a través del sitio www.televicentro.hn. Coméntele a los amigos con los cuales usted intercambia correos electrónicos y que viven en cualquier latitud de este planeta azul, que también ellos pueden incorporarse a la comunidad de televidentes de todos los programas de los canales de la Corporación Televicentro. Deportes, programas familiares, programas divertidísimos, estupendos, noticieros, musicales para la juventud, para todos. Y el programa Vanegas los domingos a las 10 después de Noche de Gala. Repetimos nuestro programa para quien no ha tenido oportunidad de verlo por la noche, el domingo siguiente a las 7 de la mañana, antes de los deportes. Gracias por regar la voz. También sea parte de nuestra comunidad, interactuando con nosotros por medio del sitio de Facebook de Televicentro y del programa Vanegas, y por medio también de la cuenta de Twitter. Ahí normalmente recibimos comentarios de nuestros espectadores y compartimos también imágenes estupendas del desarrollo de nuestro programa semanal. Nosotros evidentemente estamos muy honrados con ello. Estoy dibujando aquí esa barba. ¿Tiene algún significado político? No, ninguno. Son inquietudes personales. Ah, muy bien. Solamente cosas externas. Muy bien. Nada de fondo. ¿Cómo es su familia? ¿Es usted casado o tiene niños? Tengo una pareja, tengo un niño. Fui casado durante 5 años con una sanpedrana, de donde nació un niño muy querido, amado. Y luego he estado soltero durante muchos años. Me he tenido la oportunidad de enamorarme. Y actualmente pues existe una relación con una persona. Abogado Padilla, ¿qué es lo que necesita esta sociedad para avanzar de la clase política propiamente dicha? Vea, es muy difícil. Sin embargo, tengo unos conceptos muy claros. Nosotros los políticos somos producto de la sociedad. Y si la sociedad tiene grandes problemas de violencia, de corrupción, de deslealtad, es porque lo que el hondureño es, eso proyecta para afuera. Todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres, proyectamos lo que somos. Si soy ambicioso, si soy codicioso, si soy una persona que tiene afán de fama, eso proyecto hacia afuera. Entonces, si Honduras es así, no nos preguntemos por qué es así. Es porque la raza, nuestra cultura, la suma de los hondureños estamos violentados y tenemos un rumbo de antivalores. Personalmente he creído que ha habido un fracaso de las instituciones espirituales, llámese iglesia, llámese educación de alguna manera, porque son las responsables de esto que somos espiritualmente. Esa decadencia interna tiene responsables. Solo lo digo para conocer la verdad, no lo digo como una acusación. ¿Cuánta corrupción hay? Muchísima. Es decir, la corrupción es el marido infiel. Corrupción es el niño que chepea en las clases. Corrupción es el que paga una coima por una infracción de tránsito. Creo que hay muchísimo. Creo que cada hondureño debe ponerse a reflexionar cómo es su conducta, los maridos que engañan a sus mujeres, el sexo sin control. Todo eso es corrupción, todo eso es... Fíjate que en el hospital escuela, las altas, estadísticamente, las altas que del hospital, o sea, la gente que sale del hospital de alguna intervención, creo que la más alta es por abortos. Y eso debe dar a reflexionar. No estamos censurando nada, solo estamos señalando los hechos. ¿Y cómo se combate? Con la revolución personal. Solo cuando decidamos, cuando haya una verdadera revolución espiritual interna, vamos a crear otro nuevo tipo de sociedad. Lo que tenemos es producto de lo que somos. Entonces, la verdadera y única revolución es la revolución personal, porque las revoluciones externas, Darío,
políticas, sociales o económicas, lo único que van a hacer es poner nuevas camarillas en el poder y vamos a seguir siendo el mismo tipo de sociedad. De tal manera que nosotros, fíjate que en la política hemos hecho un esfuerzo por tratar de significar recurrentemente esos valores, intentando también desafanarnos del poder y más tratando de ser un ejemplo, ir tratando de conducir la sociedad y orientando para tener un cambio que tenga impacto. ¿Y la corrupción administrativa cómo se combate? Es altísima. Se combate con voluntad. Ahí pasa mucho por el tema de la voluntad. Hay que preguntarse qué efecto tiene la politización de los órganos que regulan y revisen la conducta administrativa de los servidores públicos. Verdaderamente ha sido un fracaso hasta ahora. Hay intereses, hay políticas, hay arreglos y convenios, hay pactos para que las personas hagan o no hagan a lo interno de la administración pública. Creemos que todos los hondureños tenemos el deber de impulsar al presidente de la República, sea cual sea, 4 años. Y en ese sentido, nosotros no somos destructores de ningún Estado, de ningún partido y mucho menos de Honduras. Honduras todos tenemos que construirla, tú, yo, nuestros compañeros diputados y todos los actores políticos. ¿A Nasrallah le robaron la presidencia? Bueno, el ingeniero Nasrallah ha denunciado el gran problema que existe en el conteo de los votos. ¿Usted qué cree? Creemos que en la hora de contar los votos al interno de las mesas sí hubo fraude. Nosotros no le imputamos la responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral porque ellos únicamente reciben la información que se ejecuta dentro de las mesas electorales receptoras, o MER. Creo que el país debe encontrar una manera de despolitizar la mesa electoral, ver de qué manera se elimina el tráfico de credenciales y purificar la mesa. Pero ahí están los intereses. Debe irse depurando rápidamente eso porque escucho quejas por todos lados. El mismo Partido Libertad y Refundación dice que le robaron la presidencia, que le jugaron sucio, etc. Y parece que es una historia que nunca acaba. Y nunca va a acabar mientras esté politizada la mesa. Recuérdate que habían 9 partidos políticos y hay partidos políticos que ni siquiera sacaron los votos de sus representantes de mesa. Eso te debe dar lugar a que hubo un gran tráfico de credenciales. Esa es una realidad. Y mientras eso exista, la marca país va a ser esa. La marca país va a ser lo que somos. Como existe la marca Darío Vanegas, o la marca Rafael Virgilio Padilla, o la marca Cervecería Hondureña, quien sea. La marca es lo que la gente es. De tal manera que la marca país no va a ser producto de un esfuerzo que haga el gobierno de la República, va a ser un esfuerzo de que hagan los hondureños. Así que nosotros tenemos que preocuparnos por la marca país desde lo que nosotros somos. ¿Cómo evalúa al actual gobierno usted? Nosotros lo juzgamos positivo en el esfuerzo que están haciendo por combatir el crimen organizado, por combatir el narcotráfico, por disminuir la criminalidad y estas cifras de violencia, que se reconoce el éxito de bajarlo en 20 puntos, pero 20 puntos no se van a sentir, porque andar con 66 muertos por cada 100,000 habitantes no hace diferencia con 86. Es como quien va a tomarse un almuerzo con 600 lempiras y otro va con 1,000 lempiras o con 860 lempiras. ¿Quién come mejor? Ninguno, porque el plato vale 150. De tal manera que no va a ser ningún impacto en nosotros los que tenemos la percepción desde afuera de la criminalidad. Con todo, reconocemos el esfuerzo. Tiene también otros éxitos el presidente. El esfuerzo que está haciendo por incrementar el turismo. El esfuerzo que está haciendo por la lucha por los derechos humanos. ¿Hay lucha anticorrupción? No veo lucha anticorrupción de fondo, porque la lucha anticorrupción no puede ser solo el seguro social. Nos preguntamos por la otra corrupción histórica que tiene el Estado. La corrupción de las aduanas, Darío. La corrupción de la portuaria. La corrupción de las municipalidades, la corrupción en la contratación en el Ministerio de Salud,
en la construcción. Nosotros no volvimos a oír de corrupción en Soptravi o en la Secretaría de Desarrollo, en todas estas. Entonces, se ve que hay acuerdos políticos, es un presidente que maneja muy bien la prensa, sus relaciones con los medios de comunicación. Lo celebramos porque es un éxito político, pero no es la realidad. La realidad es que en Honduras hay riqueza injustificada, hay riqueza grosera, hay riqueza insultante. Y mientras hay esa riqueza mala vida, siempre habrá celos, habrá ira, habrá envidia, habrá encono. Y eso produce violencia. Si nos preguntamos nosotros, ¿por qué Honduras es violenta? Bueno, porque unos tienen muchísimo y otros, una gran mayoría tiene poco. Y cuando unos tienen mucho y otros poco, siempre hay violencia. Y Honduras, hasta donde yo sé, es de los 2 o 3 países más desiguales de América. A usted le escucho yo, diputado Padilla, bastante más generoso a la hora de analizar el gobierno actual que al presidente de su partido. ¿Cómo debo entenderlo eso? Que ninguna persona es igual. Nosotros apoyamos al ingeniero Narral, creemos que es un gran comunicador, transmite muchísimo el sentir de la gente, pero desde mi punto de vista no quiero ser una persona que destruya lo bueno que puede estar haciendo el gobierno. Él sí lo es. No, no quiero calificarlo a él. Es una persona que encarna muchísimos valores, entre ellos el trabajo, entre ellos la inteligencia, la facilidad con que la gente lo quiere. Salvador Narrala es querido por la sociedad. Sí, tiene un tremendo carisma, además de tener una gran capacidad de análisis, una inteligencia muy rápida. Entonces, seguramente lo que él hace le gusta a la gente. Nadie puede censurar a Salvador por lo que dice, porque él se ha ganado el corazón de los hondureños. Yo soy así, tengo mi propia personalidad y respeto muchísimo la personalidad del ingeniero Narrala. Así que no debe entenderse como una controversia esa. Y además, públicamente lo aclaro, que lo apoyamos absolutamente en la conducción del partido. ¿Él debe ser el candidato en la próxima? Claro que sí, sin ninguna duda. Se ha abierto en las últimas semanas un nuevo debate en la comunidad política a raíz del fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que vino a declarar inconstitucional una parte de la Constitución. Semejante sorpresa. ¿Cómo lo ha recibido usted? Con decepción, con frustración, pero también con enjundia para seguir luchando. Todos crecimos, Darío, con el dogma de que la Constitución tenía artículos pétreos, al menos yo me reconozco así, que crecimos creyendo que no podía excederse de 4 años el periodo presidencial y que el ejercicio de la presidencia o la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatorio. Entonces, ¿cómo recibe lo que hizo la Corte? Lo recibo como un desplome de las instituciones jurídicas. No hay justicia prácticamente ya en Honduras, es decir, todo está politizado. Y mientras sea politizada la justicia, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Va a haber impunidad, va a haber fracaso en la persecución del delito, fracaso en la persecución de los intereses que tienen hundidos al país. ¿Cómo cambia entonces el panorama político para las próximas elecciones? Cambia. Ese es un tema interesante que lo tratamos, si quiere, en el siguiente segmento, mientras damos la palabra a nuestros patrocinadores. Esto es Vanegas en el Líder Canal 5. Regresamos en breve. Don Rafael Virgilio, le estoy dibujando con un estandarte, una bandera. Todavía tengo el espacio aquí en el rectángulo en blanco para que usted me indique. ¿Qué bandera quiere llevar en su mano izquierda? La bandera de Honduras. ¿No la de su partido? Bueno, algo muy importante es entender que hay cosas importantes como el Partido Anticorrupción, pero hay cosas más importantes que el partido. Y Honduras es más importante que el partido. Entonces voy a dibujar, por supuesto que sí, la bandera de las 5 estrellas azules. Sí.
Eso voy a hacer aquí en este espacio. Por lo demás, ya está bastante avanzada la caricatura. Solo agrego aquí unos tonos grises y creo que más o menos estamos acertando. Estamos acertando. En este programa dibujo y converso. Aquí no solamente conversamos en un debate o en un foro con un invitado para hacer preguntas y escuchar respuestas. Aquí endulzamos la conversación todos los domingos con una caricatura desarrollada en vivo. En Canal 5, después de Noche de Gala, cada domingo tenemos una cita aquí en el programa Vanegas. Riegue la voz para que más amigos y familiares se conecten con nosotros a través del sitio en internet, de las páginas de las redes sociales de la gran corporación Televicentro, líder de la televisión en todo el país. El www.televicentro.hn es un espacio fantástico también para aprovecharlo al máximo, con todo lo que ahí tiene. Abogado Padilla, ¿qué cambios advierte usted en el escenario político ahora con la decisión de la Sala de lo Constitucional respecto al 239 constitucional? Bueno, en primer lugar, tú sabes que esto de la política es como una olla hirviendo que tiene mucha efervescencia, las ideas y la realidad se descubre a cada momento. Nadie es dueño de la realidad, sino que es algo muy movedizo. Pero identifico inmediatamente, después de la decisión, identifico primero que el esfuerzo del gobierno va a estar encaminado a potenciar al presidente de la República para la reelección. Eso va a significar que los recursos del Estado no van a estar al servicio, o una parte de los recursos, una buena parte van a estar al servicio de potenciar al presidente y no van a estar al servicio de potenciar la nación. ¿Eso es corrupción? Es corrupción, es inmoral, Darío, el ser humano, los hombres y las mujeres, solo podemos tener realización sirviendo a los demás, no sirviéndonos a nosotros mismos. Hay una decadencia moral en eso. Hay un afán de querer ser el presidente que tiene muchos aciertos, como te lo dije anteriormente, pero tiene el gran defecto de la codicia. ¿Tenemos entonces un jefe del Poder Ejecutivo corrupto? Sí, es decir, pero no es en términos absolutos, es decir, sino que el esfuerzo del Estado va a estar al servicio de él, como el caso de Cuba. Cuba es un país riquísimo y tiene un presidente, o tuvo un presidente sumamente inteligente, el señor Fidel Castro. Nadie desconoce sus dotes, pero no podemos poner un país al servicio de una sola persona. Puede ser muy inteligente, muy sabio, muy lo que quieras, pero está al servicio de potenciar solo un liderazgo. Muy bien, ¿en qué cambia entonces el panorama con ese...? Y va a cambiar, en la parte política cambia, en el sentido de que va a haber una agresión a los partidos políticos de oposición para querer fracturarlos. ¿Cómo se va a manifestar eso? Se va a manifestar en potenciar corrientes sin sustento, se va a manifestar en batallas contra el liderazgo de los partidos. Tu partido, a quien respeto muchísimo, por ejemplo, va a tener una discusión sobre su propio liderazgo, quizá influida con recursos del Poder Ejecutivo. Igual los de Libre, hay unos que están contra Zelaya, hay otros que están a favor de Zelaya. Unos creen que Zelaya no se debe proponer como presidente, otros que sí. Y va a haber una agresión. Y el Partido Nacional se va a mantener unido gracias a la abundancia de recursos que tienen a su disposición, que no son del partido, sino que son de Honduras. De tal manera que la oposición va a tener que ser muy inteligente, muy desprendida de intereses personales, para poder ser una fuerza que le pueda hacer sombra al poder real del Estado, que es Juan Orlando Hernández. Azul y 5 estrellas. Voy a agregárselo aquí. Estrellas. Voy a agregárselo aquí, en esta bandera que usted lleva aquí, en la caricatura en la que lo estoy representando. Claro. También hay que decir, uno se pregunta por qué ama a Honduras. ¿Por qué uno ama a Honduras? Honduras no es un país mejor que los demás, ni más bello que los demás. Todos los países tienen sus propias bellezas. Pero creo que uno ama a su patria porque es suya, como uno ama a su madre porque es su madre. Hay mamás que son gordas, que son, ¿verdad? Unas enojadas. La mía es muy enojada.
otras que son... Pero eso no le quita belleza, ¿Me hombre, don entiendes? Rafael. Pero uno las ama entrañablemente con todo su corazón. Igual Honduras. Pero al país nuestro nosotros no lo amamos solamente porque sea nuestro. Lo amamos porque efectivamente, objetivamente, este es un país bello. Además de Este bello. es un país Además de bello. Muy maravilloso. Muy diverso, claro, claro. Compartimos esos conceptos. Ya quisieran, por ejemplo, los europeos, que tanto presumen de ser un atractivo turístico en el mundo, tener los accidentes geográficos que tenemos nosotros. Por ejemplo, lo agreste de nuestra geografía. Es maravilloso Honduras. Claro que sí. Es maravilloso Honduras. Y por supuesto que hay que amarlo. Y aquí estará representada la bandera del país en la caricatura. Retomemos el asunto del que estábamos hablando. ¿Qué otros ingredientes atisba usted que tendrán una participación decisiva en el final del torneo electoral? ¿Cree usted acaso que la oposición lleve un candidato presidencial único? Es difícil, pero hay que hacer la lucha, el esfuerzo. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo porque sea un candidato único. ¿Quién? No puedo calificarte. Esas son decisiones de las cúpulas. Nosotros, al menos yo como diputado, me reconozco no estar en el primer círculo de la decisión. Esa decisión le corresponde a los líderes de los partidos. No quiero, o más bien quiero, hacerle sentir a la opinión pública que no tenemos ningún interés en participar en esa decisión. Confiamos en el ingeniero Salvador Narrala y en los acuerdos a que pueda llegar con los líderes de los otros partidos políticos. ¿El PAC estaría dispuesto a que una hipotética alianza opositora fuese encabezada por alguien que no sea de del partido anticorrupción? Creo que el ingeniero Narrala ha manifestado eso en ese sentido. Y nosotros acompañamos al ingeniero Narrala y creemos que el PAC va a ser una fuerza que va a seguir creciendo. Confiamos absolutamente en lo que transmitimos, en la buena fe de nuestras decisiones, aunque el partido puede equivocarse, o algunos de nuestros compañeros y yo mismo podemos equivocarnos, pero tenga la certeza la opinión pública que todo es absolutamente hecho de buena fe. Bueno, estamos dando por descontado que el Partido Nacional sometería la candidatura, hipotéticamente, por supuesto, estamos casi especulando, del actual presidente. Se anunció también la participación del expresidente Rafael Leonardo Callejas. ¿Qué espera usted que ocurra en el Partido Nacional para definir quién será su portaestandarte en los comicios del 2017? Bueno, el presidente tiene todas las herramientas y recursos a su favor. Tiene el dinero, sobre todo, que es una herramienta importantísima, que no la más importante, como siempre es en la vida, pero tiene la organización, tiene el Estado a su favor, y ese es el gran problema de la reelección y uno de los argumentos por qué nosotros estamos en contra. Hay que también destacar el hecho, y destacarlo con énfasis en letras negras y subrayado, el hecho de que Honduras dejó de ser un Estado donde la legalidad o el imperio de la ley se impone. Hay que reconocer que los intereses, los acuerdos son quienes de verdad hacen la gobernanza. ¿Por qué contradicen la reelección? Porque la reelección, Honduras es un país que no ha podido superar su lucha contra la corrupción y el Estado se vuelca a favor del candidato oficialista. El Estado, el gobierno o el partido político de turno en el mando pone sus recursos a favor del candidato de su elección o preferencia. No digamos si el candidato a la presidencia es el mismo presidente de la República. Así que nosotros esperamos muchísima inteligencia del electorado para entender que la alternabilidad de la presidencia de la República es algo que le favorece a Honduras. Hay que ver la manera de regresar a la regla de los 4 años y ser un país que demuestre desarrollo, demuestre civilización, y no como ocurre ahora, donde el Estado es un Estado de intereses.
Y desde que ocurrió la opción B para elegir al presidente José Simón Ascona, que fue un acuerdo inconstitucional, pasando por la intervención y la separación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son actos que deshonran a Honduras y que hacen la marca país como un país de salvajes, como un país donde los funcionarios no respetamos la ley. Eso hay que cambiarlo y hay que lucharlo. ¿Qué espera que ocurra en el Congreso en las decisiones trascendentales de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y otros asuntos de capital importancia institucional a partir de la decisión de la Corte de la Sala de lo Constitucional de la Suprema? Muy importante. Nosotros hemos creído doctrinariamente de que el Partido Anticorrupción no debe ponerse a hacer pactos políticos porque va a perder su pureza. Nosotros hemos creído que nuestro partido debe hacer antipolítica en el sentido de estar fuera de los acuerdos y las transacciones. Por ejemplo, si nosotros somos parte del acuerdo para nombrar la nueva Corte Suprema de Justicia, vamos a perder legitimidad y autoridad para señalar la corrupción que existe a lo interno del Poder Judicial. Esa es una decisión que yo le he expresado a lo interno del partido y será el ingeniero Nasralla quien tome la última decisión. Creemos que depurar un poder judicial va a ser muy difícil, máxime si es un arreglo político el que se da para nombrar los altos cargos, y van a haber muchos problemas. Con todo, creemos que va a ser una decisión muy difícil y es probable que los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúen en el ejercicio de su cargo como una forma de pagarles el favor que le hicieron al presidente de la República de otorgarle favorablemente la decisión para que se pueda reelegir. ¿Hay alguien hablando de eso? Sí, son rumores que hay. Digo pagarle no en el sentido ofensivo, sino que como son acuerdos políticos, devolverle el favor. Devolverle el favor. Digo pago en el sentido de devolver el favor. Claro. ¿Hay un movimiento para reelegir o intenciones de reelegir a los actuales magistrados de la Corte Suprema? Bueno, desde que se aprobó la nueva ley orgánica del Congreso Nacional, recuerda, no sé si tú estabas en el Congreso, se dejó ese agregado a la ley de que si no había acuerdo en el sentido de conseguir los votos necesarios para elegir los cargos, los actuales o los miembros en el ejercicio continuarían en el desempeño de su cargo. Así que todo es posible, hay que verlo como producto de la conducta humana. Ya dijimos que nuestro país es un poco así, es un poco como funciona la tradición, es parte de la cultura y hay que aceptar y amar a Honduras como es, siempre con la intención de cambiarla hacia un estado en que le dé bienestar a toda la sociedad. ¿Ustedes aceptan someterse a un nuevo torneo electoral con la misma ley, con las mismas reglas del juego? Pues fíjate que es una decisión también que le corresponde al ingeniero Nasralla. Sin embargo, personalmente creo que Honduras necesita actos democráticos y que el PAC debe mantenerse o persistir en su decisión de ser un actor competitivo. Nosotros no podemos, por capricho, claudicar de un esfuerzo para recomponer Honduras. Al retorno de nuestra última pausa, los retoques de la caricatura de nuestro interlocutor y nuestras últimas preguntas para el diputado del Partido Anticorrupción, don Rafael Virgilio Padilla, que nos hace el honor de acompañarnos. Siga con nosotros, por favor. Abogado Rafael Virgilio Padilla, ¿qué temas importantes tiene en su agenda la bancada del Partido Anticorrupción en el Congreso? Bueno, recuerda que han habido muchísimas quejas de nuestro partido en cuanto al uso de la palabra, a poder abrir un espacio político que nos dé noticia fresca. Personalmente creo que el partido debe enfocarse en el esfuerzo por la lucha ecológica, por la lucha sobre los recursos naturales del país. Nuestros ríos están contaminados,
el bosque se quema recurrentemente todos los veranos, nuestra flora y fauna sufre una agresión constante, sobre todo de la industria que solo busca recursos para sí misma. Por otra parte, también nosotros somos un partido interesadísimo en los derechos humanos, pero el pase y la aprobación de leyes depende de una negociación interna en el Congreso para que se abra un espacio para todos los partidos de oposición. Como te dije, estamos aprendiendo, vamos a insistir en la necesidad de que Honduras tenga progreso económico y sobre todo que tenga la gente trabajo. Vanegas, hay gente que tiene hambre todos los días. Hay gente que solo come una vez o media vez al día y eso es un derecho fundamental. Nosotros no podemos ser indiferentes y nosotros creemos de que es importante poner, no riqueza, unos pocos lempiras en las bolsas de cada hondureño para que tenga dignidad, para que tenga un poquito de autoestima, para que sepa que vale algo. Nadie puede ser feliz si no le puede dar un regalo a sus hijos, Vanegas. Nadie puede ser feliz si sabe que sus hijos están abocados a la delincuencia. Tú amas tus hijos, yo amo mis hijos. Los que nos están oyendo aman sus hijos. Hagamos algo por Honduras, pero no pasa solo por la voluntad, como tú dices. Hay negociaciones, hay intereses fuertes que hay que abrir, cueste lo que cueste. Insistiendo, algo vamos a lograr. ¿Cómo ven ustedes desde su bancada y desde su partido la lucha en contra de la inseguridad del actual gobierno? La apoyamos, el partido apoya la lucha contra la seguridad. No es competencia del Poder Legislativo. Nosotros le hemos dado todos los votos necesarios al presidente para que él haga la lucha como él la cree que debe hacerla. ¿Y lo está haciendo bien? Está avanzando. Quizá falta más, hay mucho crimen aún. Crimen de amigos, crimen de diputados, amigos nuestros han muerto. ¿Qué debe hacer el gobierno? Integrar la oposición, porque ningún gobierno puede hacer solo el trabajo. Honduras necesita de todas sus luces. Necesita Libre, necesita los liberales, necesita al PAC. Todos vamos a empujar en la misma dirección. Pero si solo un partido cree que tiene la verdad y se cree ungido para llevar a Honduras al desarrollo, siempre va a tener oposición. Nosotros necesitamos solidificar el gobierno y el gobierno solo se puede solidificar, consolidar, unir si está integrado por todos los partidos. Ese es el sueño que yo aspiro. Allí va a ser más fácil que todos apoyemos. Finalmente, abogado Padilla, ¿ha sido el Congreso y la experiencia suya lo que esperaba? Ha sido más de lo que esperaba. La verdad de las cosas es que hemos ganado grandes amigos, hemos conocido al menos superficialmente cómo funciona el poder algo interno del Congreso. Creemos que se puede hacer mucho, creemos que el Congreso necesita más independencia, con todo ha sido acertadamente dirigido en el sentido de la operatividad. Esperamos más en que el Congreso tenga impacto, porque nosotros no podemos estar satisfechos de lo que hacemos si no tenemos incidencia en revertir la pobreza. También es trabajo de nosotros, no puede llevarse el crédito sobre el presidente de la República. Lo bueno, lo malo que pase, tú y yo hemos contribuido. Tengo un obsequio para usted en nombre de todos nuestros espectadores. Antes de colocarlo en sus manos, permítame compartirlo con nuestro público que nos acompaña cada domingo. El abogado Rafael Virgilio Padilla. Recíbala como un documento fehaciente de nuestro agradecimiento y quiero escuchar su opinión. Muchísimas gracias. Me veo un poco peludo, pero muy linda, muy linda. Vamos a disfrutarla en el calor de mi casa. Le agradezco mucho por su presencia en el programa. Déjeme una palabra respondiendo las últimas inquietudes que quiero plantearle. ¿Qué es Honduras? Diversidad. ¿Se reelegiría como diputado? Solo no es respuesta mía, no lo sé. ¿Qué es el Congreso Nacional para usted? La representación de Honduras. ¿Qué necesita la construcción de un nuevo país? Esfuerzo y voluntad de todos. ¿Quiere ser jefe de su bancada? No me interesa. ¿Es cierto que no le gusta tener jefes?
La política no es de jefes, la política es de seguir una doctrina, un liderazgo. ¿Es usted leal? Totalmente. 3 cosas que le pide a la vida para el futuro. Mucho amor, salud y amistad. ¿Qué lo emociona? El amor me emociona. ¿Le gustaría ser el candidato presidencial del PAC? No, no estoy preparado para ello. Dígame el nombre de 3 hondureños verdaderamente admirables. Yo admiro mucho a mi amigo Mauricio Torres Molinero. Admiro mucho a mi padre Rafael Virgilio Padilla Valenzuela y a mi madre Norma Paz. ¿Cuál es su mayor virtud? La transparencia. ¿Y un defectito que quisiera quitarse? Prefiero no hablar de mí mismo. Apelo al derecho constitucional de no estar obligado a declarar contra mí mismo. Aquí usted tiene derecho a hablar y a guardar silencio las veces que quiera y a regresar cuando sea su voluntad. Las puertas quedan abiertas porque nuestro corazón está muy agradecido por su comparecencia con nosotros este domingo, diputado Padilla. Muchísimas gracias. Le deseo muchos éxitos. Honorable, para servirle. En su desempeño en el Congreso y en la vida política. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Estas son las opiniones que ha aportado a nuestro programa el diputado del Partido Anticorrupción, don Rafael Virgilio Padilla. La conversación llega a su final. Estamos muy agradecidos con ustedes y esperamos reencontrarnos el próximo domingo. Ya falta menos. El domingo próximo a las 10 por el 5. Aquí estaremos. Gracias. Adiós.